Muy bien, entonces vamos a esperar de que puedan ir ingresando. Mientras tanto, voy a ir habilitando lo que tenemos para el día de hoy, nuestro nuevo tema. Justamente para eso voy a reiterar las indicaciones de que vayan alistando todo lo que tengan, en este caso, sus materiales, como es un cuaderno y un bolígrafo. Vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy, que concierne a lo que es la materia de cívica. Y vamos a ver constitución política del Estado. Ya, entonces, el día de hoy vamos a avanzar lo que tiene para ofrecernos en este caso el tema de la constitución actual que manejamos, pero vamos a tocar temas, por decir, que son de bastante interés, sobre todo para lo que respecta a los exámenes que tenemos que dar en las convocatorias, y posterior a eso vamos a ver también que la constitución política del Estado a lo largo del tiempo ha sufrido, o más que todo, ha tenido diversos cambios, y posterior a eso vamos a ver qué es lo que nos ofrece en cuanto se refiere al concepto, por qué manejamos en nuestro medio, o no solamente en nuestro medio, sino en otros países también, por qué se rigen a esta ley magna o carta magna, como se lo ha denominado hasta hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, vamos a partir por lo que es lo básico. Vamos a entender un poquito de lo que significa la constitución política del Estado. Y si se tratara de hablar de este aspecto, siempre vamos a ver que es la norma jurídica primeramente, porque es, por decir, una máxima instancia que se encarga de regular las diversas leyes. Por eso se lo cataloga como la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado. ¿Ya? Mediante una constitución, un país llega a ser ordenado en cuanto se refiere al comportamiento, a la manera de vivir, y en lo que respecta más que todo al reconocimiento de los derechos de cada individuo, ¿no? Entonces, es la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad también establece límites de los órganos públicos y define lo que son los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. De esa manera garantiza la libertad política y también la libertad civil del individuo en esencia, ¿ya? Entonces vamos a referirnos a eso. Esto es pregunta de examen, por si acaso, ¿ya? Por un lado, la constitución política llega a ser una norma jurídica. Eso pueden anotar. Segundo aspecto, establece autoridad, ¿ya? Tercer aspecto, directamente define los derechos y deberes del ciudadano. Y el último, que garantiza la libertad política y civil del individuo, ¿ya? Entonces son cuatro aspectos que debemos tomar en cuenta en lo que respecta a la constitución política del Estado. Vamos a tomar como ejemplo el artículo 1 de nuestra constitución política del Estado actual, donde está diciendo Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, también estamos hablando intercultural, descentralizado y con autonomías. Eso es lo que establece el artículo 1 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Y también está hablando de que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico. También estamos hablando del tema cultural, tema lingüístico, dentro de lo que es el
proceso integrador del país. Entonces, tenemos un ejemplo de lo que manifiesta el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Y habíamos dicho anterior, entonces, de que se encarga netamente de la norma jurídica y también que rige la organización de un Estado. En ese sentido, el artículo 1 nos muestra cómo está organizado nuestro país, en resumen, ¿no? Si vale el término, pero de manera legal. Entonces, donde quiera que usted viaje de los departamentos de Bolivia, el artículo 1 netamente hace respetar este fundamento principal porque Bolivia tiene un Estado plurinacional, multicultural y estamos hablando también con autonomía plena en cada lugar donde nosotros vayamos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos demostrar con un ejemplo de lo que significa nuestro país. Entonces, ya sea que estemos en Cochabamba, en Potosí, Chuquisaca, La Paz, Tarija, Santa Cruz, Oruro, Pando, inclusive el Beni, nuestra constitución política tiene validez. Ahora, en este sentido, vamos a meternos de plano a lo que es etimológicamente este término de constitución política del Estado. Si bien decimos que es una norma jurídica y de manera positiva, vamos a ver que esto deriva del latín positum, que también quiere decir puesto o algo establecido, ¿ya? Y en este caso es una norma positiva que puede ser escrita o de manera consuetudinaria. Me explico. ¿Escrita en qué sentido? En que se plasma directamente en diversos artículos, leyes, normas, etcétera, etcétera. Consuetudinaria me refiero a la práctica de los usos y costumbres que la desarrollan diversas comunidades, podríamos decir, en los sectores rurales, ¿ya? Entonces, no olvidemos que nuestro Estado plurinacional, por un lado, rige la Constitución Política del Estado. Por el otro lado, rigen normas internas que corresponden a lo que son, por ejemplo, el tema de la gobernación, también el tema de las alcaldías municipales, pero si se trata de hablar constitucionalmente, estamos hablando de que también reconoce la misma constitución las prácticas de los usos y costumbres por diversas culturas en este caso. Hemos hablado en clases anteriores que Bolivia tiene 36 etnias, grupos étnicos, entre ellos se reconoce a lo que es la comunidad afroboliviana, pero la práctica de los usos y costumbres está establecido en la Constitución Política del Estado. De hecho, está amparada, ¿no? Entonces, podríamos resumir en ese sentido lo que es la etimología de la palabra constitución, ¿no? Y prácticamente desde lo que nosotros denominamos kilómetro cero, que está en la Plaza Murillo, desde el presidente hasta el último ciudadano boliviano, están en el deber de poder cumplir el Estado de Derecho, ¿no? Y vale el término donde se refiere, donde terminan los derechos de una persona, empiezan los derechos de otra persona. Entonces, todas las personas tenemos derecho y esos derechos están regulados mediante lo que es la Constitución Política del Estado. ¿Ya? También podríamos decir que la constitución política del Estado, ya estamos hablando de otra situación, más que todo rige la organización de un Estado, en este caso el Estado boliviano, ¿ya? Y se traduce más que todo en una organización funcional, territorial y económica directamente. Ahora, si en este caso el Estado establece la autoridad, vamos a ver que también a lo largo del tiempo Bolivia ha conocido por lo menos 19 constituciones desde su fundación hasta bueno, hasta nuestras épocas actuales directamente, ¿no? Y más o menos vamos a tratar de ver eh, exactamente los años en los cuales se han hecho estas 19 constituciones. Algunas han recibido modificaciones, otras han aumentado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cabe recalcar, si es que esto entra en el examen,
que Bolivia ha tenido 19 constituciones desde su fundación hasta nuestra época actual. ¿Ya? Vamos a irnos justamente a desglosar. Estamos hablando desde el año 1826 hasta el 2009, que ha sido la redacción de la última Constitución Política del Estado, que en la actualidad todavía la tenemos vigente, que se ha aprobado en una asamblea constituyente por aprobación, en este caso por representación de todo un pueblo, ¿no? A través de sus grupos étnicos y a través de su diversidad de culturas. Entonces, la última constitución redactada ha sido en el año 2009 y estamos hablando de que la primera constitución política, si es que entra en el examen, eso también es necesario, ¿no? La primera constitución política ha sido en el año 1826. ¿Ya? Ahora, vamos a meternos de plano. Bueno, creo que hay un error de typeo. En lo que significan las constituciones políticas de Bolivia. La primera, vamos a mencionar, esto puede ser pregunta de examen, que ha sido redactada el 19 de noviembre, aprobada, perdón, de 1826. Esa ha sido la primera constitución política del Estado. No olvidemos que Bolivia nace a la vida el 6 de agosto de 1825. Después de un año, ya Bolivia cuenta en el año 1826 con su primera constitución política del Estado, donde se encarga de regir legalmente sobre todo lo que significaría en este caso un gobierno que ya habría sido consolidado para ese momento. ¿Ya? Luego se hacen modificaciones justamente de la Constitución. Ya estamos hablando de una segunda que ha sido aprobada el 14 de agosto de 1831. ¿Ya? 5 años han tenido que pasar para que Bolivia pueda, por lo menos, tener una nueva constitución, pero esta vez modificada. No es que se ha vuelto a redactar, sino que se han modificado puntos que desde luego tal vez no había en la anterior constitución. ¿Ya? Posterior a esto, en este caso, la siguiente constitución, la tercera, vamos a decir, se ha aprobado el 20 de octubre de 1834. ¿Ya? Entonces, después de 2 años, se ha vuelto a volver a reformular. Posterior a esto, el 26 de octubre del año 1839, nuevamente se vuelve a revisar los artículos y se vuelve a hacer muchas modificaciones que de repente quedan o quedarían escuetos en las anteriores constituciones que hubo con anterioridad, ¿no? O que antecedieron a lo que significaría la actual para ese entonces. Luego de eso, estamos hablando del 26 de octubre de 1839, que nuevamente se vuelven a revisar y se vuelven a aumentar algunos artículos que de repente en el ámbito jurídico se conoce como vacíos jurídicos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, posterior a eso, el 17 de junio de 1843, nuevamente se vuelven a reunir para poder redactar y aprobar nuevamente la nueva constitución, que, bueno, vamos a decir siempre que a medida que van haciendo modificaciones, van actualizando, ¿no? Y van agregando algunas cosas más que de repente no había en la anterior redacción. Posterior a eso, el 21 de septiembre de 1851 se vuelve a hacer modificaciones. Luego estamos hablando del 5 de agosto de 1861. Después estamos hablando del 1 de octubre de 1868. Todavía estamos en el siglo XIX hasta ese momento, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 constituciones. Vayamos contando para acercarnos a las 19 constituciones que tuvo nuestro país. ¿Ya? Posterior a eso, nuevamente se vuelven a reunir las autoridades
y estamos hablando de 1871, exactamente del 18 de octubre, que se vuelven a reunir para volver a redactar la Constitución. Posterior a eso, se tendría que esperar 7 años más para volver a corregir algunos otros vacíos, y esto estamos hablando del 15 de febrero del año 1878. Estamos ya casi o cuasi acercándonos a lo que era a posterior la Guerra del Pacífico, inclusive, ¿no? Hasta ese momento, Bolivia está teniendo jurídicamente una serie de cambios en su constitución. Posterior a eso, en 1878, y estamos hablando casi en pleno desarrollo de lo que significó la Guerra del Pacífico hasta 1880, que también hubo modificaciones importantes, en este caso del 28 de octubre de 1880. ¿Ya? Y justamente mientras está haciéndose esta serie de modificaciones, Bolivia está atravesando en su etapa contextual lo que significó la guerra del Pacífico conjuntamente con el país de Perú, ¿no? Después de eso, y ya estamos hablando, después de la guerra del Chaco, que nuevamente las autoridades se vuelven a reunir y empiezan a volver a hacer modificaciones en lo que se refiere a la actual constitución. Estamos hablando del 30 de octubre de 1938, ¿ya? Posterior a eso, tendría que pasar otro tiempo más para que se puedan volver a reunir las autoridades y nuevamente vuelvan a hacer las redacciones. Esto estamos hablando del 24 de noviembre de 1945. Para ese entonces, Bolivia está atravesando una preetapa de lo que se referiría a posterior de aquí por lo menos a 7 años, lo que sería la revolución del año 52, ¿ya? Pero es importante tener como detalle, ¿no? Y antes de eso, también en 1947, exactamente el 26 de noviembre, nuevamente se vuelven a reunir las autoridades para volver a reformular algunas partes de lo que habían quedado tal vez en vacío, ¿no? Posterior a eso, ya vamos a hablar de la post-revolución del 52, ya teniendo en este caso la nacionalización de las minas, también el voto universal que fue muy importante en este caso para nuestro país, y ya se habla de una predemocracia, y también estamos hablando en este caso de Bolivia, en realidad con el tema de la educación que está intacta y el tema de salud. En 1967, nuevamente Bolivia tiene corregida una constitución política del Estado, y posterior a eso tendrían que pasar por lo menos, estamos hablando aproximadamente entre 18 o 20 años, para que el 6 de febrero de 1995, ya con miras a la finalización del siglo XX, Bolivia estaría teniendo en claro una nueva redacción de la Constitución boliviana que a partir de ese momento regiría. Ya estamos hablando del desarrollo, si hemos hablado antes de una predemocracia, ahora ya hablamos de una democracia consolidada que netamente está en este caso, o beneficia más que todo a la población en general. Ya se empieza a tocar inclusive algunos aspectos fundamentales como lo que significaba más que todo la inclusión de los pueblos originarios, también el reconocimiento de lo que significaría, en este caso, las leyes consuetudinarias de cada región o cada pueblo en este caso, ¿no? Ya posterior para eso, la última modificación, ya estamos entrando al pleno siglo XXI, y con eso, con el 95 se cierra el siglo pasado. Exactamente estamos hablando del año 2004, la ley del 13 de abril del 2004, precisamente, donde modifica la constitución política del Estado una vez más, y por sobre todo estamos hablando de que ya se empieza a hablar de asamblea constituyente, ya se hacen escuchar los ecos. ¿Por qué? Se dan cuenta de que a poco va tomándose en cuenta la participación de los
de las regiones originarias en este caso. ¿Ya? Se toma en cuenta la diversidad en cuanto se refiere a grupos étnicos y también se está hablando de identidades, entonces es un nuevo boom que hasta ese momento desencadena y por ende directamente ya se está haciendo eh, un procedimiento de lo que significaría precisamente o da paso o daría paso a lo que es la redacción de la Constitución en el año 2008, justamente en el mes de octubre en este caso. ¿Ya? Y posterior a esto, vamos a hablar de que hasta el 2008, por lo menos, sería el fin de una constitución que, por lo menos, hasta ese momento se conocería como un modelo precisamente de lo que significaba la Revolución Francesa. ¿Ya? Y también tuvo una serie de críticas porque decían que no estaba adecuado al contexto actual de nuestro país y también que había muchos vacíos jurídicos que de hecho en sus modificaciones diversas que ya hemos visto al desarrollar todo este aspecto de los cambios que ha tenido la Constitución, no ha llegado a satisfacer las necesidades de la población. Y en este caso, ya con el nuevo gobierno del quien era en ese momento presidente Evo Morales, justamente se convoca a una asamblea constituyente donde ya se empieza a tomar en cuenta el liderazgo muchos líderes en este caso, que representan a sus diversos pueblos o lugares de región donde ellos venían y de repente se empiezan a reunir para poder hacer una nueva revisión, un nuevo análisis a lo que en la actualidad se conocería en este caso como la nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, desde el año, exactamente estamos hablando desde el 9 de febrero del año 2009, donde fue aprobada ya en grande, hasta nuestra época, casi ya se estaría cumpliendo, si no me equivoco, me corrigen, 12 años, donde nosotros estaríamos regidos por esta nueva constitución y hasta la actualidad, si bien ha sufrido algunas modificaciones, pero no ha variado nada en lo que era la esencia misma de la estructura en la cual se ha determinado hasta ese entonces, hasta nuestra actualidad. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos dado un breve repaso a lo que han sido las 19 constituciones que ha tenido nuestro país. Y de hecho, se han agotado algunas publicaciones en la Gaceta Oficial donde han vendido la historia de las constituciones políticas del Estado, ¿no? Desde el año 1826 hasta nuestra época, la cual he tenido la oportunidad de tenerlo y sobre todo lo tengo ahora. Estaba haciendo un análisis y que ha tenido una serie de cambios. No había sido fácil y sobre todo desde su nacimiento Bolivia empieza con pocos artículos y hasta la actualidad precisamente podemos decir que sí ha sido muy importante tenerlo en material de biblioteca para que pueda analizar algunas veces la realidad de nuestro país y sobre todo tomar en cuenta algunos detalles que se había obviado hasta ese momento porque eran inicios, no olvidemos, de lo que significaba la organización de nuestro país, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos ver que nuestro país realmente ha tenido esa serie de variables en lo que significa la redacción de la Constitución Política del Estado. Ya, vamos a mencionar algunos aspectos importantes de lo que en la actualidad se maneja con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Por ejemplo, el artículo 33, donde está hablando del derecho a un medio ambiente saludable. De repente ustedes lo pueden revisar, solamente estoy dando algunos ejemplos de lo que son los más importantes, por lo menos que se toman en cuenta en nuestro ámbito. En este caso, estamos hablando de personas que tienen derecho a un medio ambiente saludable, ¿ya? Protegido, equilibrado. Entonces, ese aspecto del medio ambiente se ha tomado muy en cuenta en lo que ha sido el análisis contextual de nuestro medio, porque estamos viendo que muchos países han obviado este aspecto importante y sobre todo hay mucha contaminación a nivel mundial.
ya, lo cual altera un poco el ecosistema de cada lugar. Entonces, en nuestro medio también no es nada novedoso y también hemos visto algún momento en la clase de geografía, que es un elemento muy principal, el medio ambiente, para, sobre todo a nivel geográfico, ¿no? No solamente de nuestro país, sino también a nivel mundial. Y por eso estamos hablando de que el medio ambiente sí o sí se ha tomado en cuenta como una parte muy principal y primordial que no se puede obviar en lo que es la constitución política del Estado plurinacional. En lo que significa al artículo 21, 106 y 242, que también son importantes informaciones. Estamos hablando, por ejemplo, en una primera parte, de que tanto bolivianas como bolivianos, estamos siempre en equidad, tienen en este caso diversos derechos, pero uno de ellos es acceder a la información. Eso también ha sido otro punto muy importante que se ha tomado en cuenta. Posterior a esto, de que el Estado está en el derecho de garantizar la libertad de expresión de cada individuo. Entonces, son dos aspectos muy importantes que se toman en cuenta en lo que ha sido la redacción de esta nueva constitución, ¿no? Del año 2009. Otro punto principal que se ha tomado en cuenta ha sido el derecho a la participación, según los artículos 26 y 343. En este caso, participación no solamente a nivel global, sino estamos hablando específicamente de lo que es género, ¿ya? Género me refiero hombre-mujer. En este caso, estamos hablando de la participación libre, de que todos tienen las mismas oportunidades, si bien son diversos en cuanto se refiere a géneros, y también es muy importante que la Constitución reconoce más que todo, aparte de los dos géneros conocidos como varón y mujer, también ha reconocido por lo menos más de 103, si no me equivoco, alguien me corrige, si tiene un dato oficial, estoy haciendo una aproximación, ¿no? Ha reconocido 103 diversidades de género, si vale el término, pero los fundamentales son masculino y femenino. Después de eso estamos hablando del movimiento ¿cómo es? GLTB, si no me equivoco, donde por lo menos habría una variedad hasta 105 o más, tal vez me estoy quedando corto, ¿no? Pero inclusive a nivel internacional, donde a todos les reconoce un común denominador, que es la participación equitativa en igualdad y condiciones entre hombres y mujeres. Y también el derecho a la participación en diferentes aspectos, ¿no? Por otra parte, en lo que significa la estructura de las diferentes políticas en nuestro medio, siempre va a ser por esencia, en este caso, que la constitución política reconoce a todo un conglomerado de personas como el pueblo soberano, ya que conforma la sociedad civil, y hemos hablado que tiene derecho a tener una participación de manera representativa, ¿ya? Entonces, en lo que respecta, la participación también implica el control social, que en este caso se va a dividir en dos partes. Por un lado es la participación para la formulación de políticas de Estado, por un lado. Por otra parte, al apoyo al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes. En este caso, estamos hablando de que tanto el soberano, que es era más conocido en latín como el Populis Vox Dei, era, ¿no? El hecho de que decían que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, está reconociendo la participación activa de las diferentes poblaciones en lo que significan las estructuras políticas de nuestro país y también en lo que significa las leyes legislativas, ¿ya? Y ahí vemos un ejemplo de lo que significa la participación representativa
ya sea en parlamentos, ya sea inclusive en la Cámara de Senadores, ¿no? Para poder plantear nuevas estructuras en lo que respecta a bueno, a nuestro medio de vida contextual, ¿no? Por otra parte, el género también está reconocido en nuestro país en los artículos 8, 270 y 402, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta, para no ser muy ampuloso este aspecto, simplemente que habla de un autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, que son elementos que apoyan a este artículo y que enriquecen sobre todo. Luego vamos a hablar de la equidad de género, la subsidiariedad. Después estamos hablando de la gradualidad, la coordinación, la lealtad institucional, transparencia, participación y control social. ¿Ya? Solamente estamos citando algunos elementos que apoyan lo que se refiere a la parte de la ciudadanía y también de la identidad de género, más que todo que ejerce en realidad todos los que están reconocidos como ciudadanos. Y cabe recalcar que nuestro medio se reconoce ya como una persona con derechos, eh, o una persona, ya sea hombre o mujer, que cumpla los 18 años en adelante. Ya está reconocido. Me explico, como un dato mm, adicional, por decir, ha habido algún momento un caso, si no me equivoco, de violación de parte de un joven de 17 años y no lo podían procesar de manera penal, no por un capricho de la parte, en este caso, de los jueces de Estado, sino lo que sí, en nuestro Estado plurinacional no se puede condenar a la cárcel o al presidio máximo de una persona si es menor a los 18 años, pero sí a partir de los 18 años para arriba se le puede ya, en este caso, derivar a instancias penales. ¿Ya? Entonces, eso también como información adicional para conocimiento, porque nuestro medio está reconocido a partir de los 18 años para arriba como mayor de edad y hábil por derecho. ¿Ya? En ese sentido, entonces la Constitución Política del Estado, como ya habíamos dicho en la primera parte, se encarga de regular el cumplimiento de las normas establecidas. Entonces, así funciona nuestra Constitución. De hecho, ya ustedes cuando entren a carrera también van a estar familiarizados con la Constitución actual. Y es de hecho de que van a necesitar actualizar constantemente porque si bien sufre algunos cambios la nueva Constitución, de hecho no son como las anteriores, ¿no? Sino simplemente hay modificaciones muy mínimas porque no olvidemos que se ha tomado en cuenta en esta última participación a diferentes personas de contextos diversos en este caso. ¿Ya? Y bueno, por último vamos a tocar este tema de la minería, que también la explotación de los recursos naturales en determinado territorio, lo que les decía en clases anteriores, estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada. ¿Ya? En este caso, la explotación de recursos naturales. ¿Ya? Estamos hablando del tema de la minería. Esto también se puede complementar, no está en este asunto, pero sí tiene mucho que ver con el tema de la explotación del petróleo, también de algunos recursos renovables y no renovables que se encuentren en determinados lugares. Entonces, la Constitución se encarga de regular que iba a haber con plena consulta, ¿no? Hacia la población afectada más que todo. Entonces, también debería de garantizarse la respectiva información, ¿no? Y eso es algo que la Constitución está regulando en este caso, ¿ya? Por último, en el tema de los pueblos indígenas, también está reconociendo, en este caso, la diversidad de culturas. Por otra parte, está reconociendo los derechos de los mismos y también hemos hablado de leyes consuetudinarias que también reconoce, en este caso, las prácticas de los usos y costumbres, siempre y cuando puedan fusionarse y puedan hacer un trabajo complementario, ¿ya? De repente, la Constitución Política del Estado, en caso de robos, tiene artículos en el tema penal
que se debe sentenciar a la persona a 5 o 6 años de presidio, siempre y cuando sea algo leve, pero en las comunidades de repente tiende a ser muy diferente que una persona que ha robado, por decir, una oveja, por ejemplo. Entonces, ellos, por normas consuetudinarias de su lugar, ellos establecen de que esa persona tiene que trabajar durante un tiempo hasta devolver lo que ha robado. Entonces, en ningún momento infringe, siempre y cuando, insisto, sean leves, no infringe el hecho de que las leyes originarias de repente se cumplan en sus medios y eso en nada, sobre todo, hace que incumplan lo que es la constitución política del Estado, porque de alguna manera está reconociendo la misma constitución que también se le puede sentenciar de manera originaria a esa persona, siempre y cuando la comunidad esté de acuerdo o en de acuerdo, ¿ya? Entonces, hasta ahí, estimados jóvenes, hemos visto este tema también que es de hecho muy importante y sobre todo que espero que les ayude también en su desarrollo para su examen. Y conmigo, ya a punto de terminar esta clase, nos estaríamos viendo el día de mañana con un nuevo tema, sobre todo, y cualquier duda o pregunta, como ya estamos a destiempo, pueden realizarlo precisamente en el grupo que se tiene o también al número que corresponde a mi persona en este caso, ¿ya? Tal vez algunas personas todavía no lo tienen el número, pero yo me voy a encargar de poderlo, de poderles mandar en este caso. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que significa, en este caso, la constitución política del Estado. Ya, antes de que se acabe el tiempo, estoy escribiendo mi número para que también puedan hacer consultas, no solamente de este tema, sino de otros temas también importantes. ¿Ya? Entonces ya les he mandado en el chat